Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 39. Paz y bien. Bienvenidos a este último día de este taller de sanación interior, venciendo los límites de mis miedos. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret. Como hemos estado enseñando, el problema no es sentir miedo, el problema es consentirlo. La última reflexión que vamos a desarrollar se llama el temor de Dios. El temor de Dios. Y para el desarrollo de esta reflexión utilizamos Lucas capítulo 23, versículo 39. Y antes de empezar a leer este texto, nos encomendamos a la Virgen de Nazaret en la vocación de María Auxiliadora, para que en esta santa noche el Padre nos conceda la gracia de vivir una vida plena en el Espíritu, para que en esta santa noche nuestra inteligencia se abra y acoja la bendita palabra de Dios. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios. San Francisco de Asís, San Maximiliano Kolbe, San Buenaventura, Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua, San Pío de Pietrelcina, Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 23, versículo 39, el temor de Dios. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Pues bien, el comienzo del miedo en el corazón del hombre se concibe a partir del primer pecado, el pecado originante, como vimos el día de ayer. El libro de Génesis nos muestra cómo el hombre comienza a tener miedo de Dios. Tras este primer pecado veíamos que el hombre se esconde de Dios, huye de un Dios que le busca, de un Dios que le quiere encontrar. Decíamos que el hombre se corre de su llamado porque le da miedo su presencia, porque no quiere oír su voz, porque no quiere que Dios finalmente le encuentre. No quiere que Dios le vea desnudo, porque siente miedo de él, porque le ha desobedecido. Es en ese sentido que este texto de Génesis que señalábamos ayer nos presenta el drama y la tragedia del primer pecado, que deja una secuela en el interior del hombre, una herida en su corazón. Y esta herida trata de que se pierde el trato confiado, amoroso y filial con Dios. Amén. Esto primero que estamos diciendo es muy importante. ¿Cuáles son las consecuencias de este primer pecado? Y de manera personal, ¿cuáles son las consecuencias de nuestros pecados? Perdemos el trato amoroso, el trato confiado y filial con Dios. Amén. Y es en ese sentido
que sentimos miedo de Dios, a que Él nos llame, a que Él nos mire, a que Él nos encuentre. Por eso en el Antiguo Testamento las apariciones o las teofanías de Dios provocan gran temor. Y esto tiene un propósito, es decir, porque Dios permite ese temor en el corazón del hombre cuando Él se presenta ante ellos. Ese temor tiene un propósito: generar en el hombre y en su interior respeto y disposición para hacer su voluntad. Amén. Amén. Esto primero que decimos, hermano, es muy importante. Esas teofanías que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en donde Dios se aparece en medio de truenos, en medio de relámpagos, columna de fuego, y esto provoca temor en el corazón de los hombres, tiene un propósito teológico. Amén. Tiene una intencionalidad de parte de Dios: generar en el corazón del hombre respeto y una disposición interior para hacer su voluntad. ¿Claros hasta aquí? La teología del Sinaí nos presenta un claro ejemplo de esto. Éxodo capítulo 20, libro del Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice la Escritura: todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés: háblanos tú y te entenderemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que tengáis presente su temor y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Es decir, este texto, que es muy importante, nos muestra esta cuestión que queremos enseñar. Ese miedo que el hombre tiene a Dios le permite en un primer momento respetar a Dios y generar en su interior disposición a hacer su voluntad. Amén. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento y la enseñanza que de él sacamos, el Dios que provoca temor quiere que por ese temor que le tengamos nos movamos a obrar de manera agradable a Él. Repito, el Dios que provoca temor, el Dios que provoca en ese sentido miedo, quiere que por ese temor el hombre se sienta movido a obrar el bien, se sienta movido a buscar vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Vamos a leer dos textos de las leyes morales de Israel. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Dice: ponte en pie ante las canas. Es decir, respeta al hombre de canas, a la persona de canas. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Teme a tu Dios, yo Yahvé. Vamos a leer otro texto que va en esa misma línea. Levítico 25, 17. Levítico 25, 17 dice: ninguno de vosotros perjudique a su prójimo y teme a tu Dios, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Lo que nos quiere enseñar, y esto es muy importante porque presta atención a esto, en nuestro tiempo se ha perdido el temor y el respeto hacia Dios.
Hace unos días conversaba con una persona que me decía, yo creo en Dios a mi manera. Y yo le decía, hermano, no se trata de que tú creas a Dios a tu manera, porque a Dios tú no le haces ningún favor creyendo en Él o no. No le haces ningún favor, no le agregas algo más a su gloria, diciendo de que tú crees, pero a tu manera. Además, le dije yo, ya está ese texto en donde Jesucristo se revela como un Mesías sufriente, se revela como un Mesías que va a padecer. Y ante esa negativa, Pedro no quería ese tipo de Mesías y dice, lejos de ti que esas cosas te sucedan. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí porque piensas como hombre y no como Dios. Y esa dura corrección, le explicaba esta persona, le hace Jesucristo a Pedro porque Pedro no quería aceptar el Mesías que era Jesús. Y es en ese sentido que no se trata que yo diga, yo creo en Dios a mi manera, yo decido creer en estas cosas y en estas cosas no, yo decido perseverar en estas y en estas no, porque yo creo en Dios a mi manera. No, hermano, porque con esa manera de creer demuestras que no tienes respeto hacia Dios. Y es en ese sentido que en nuestro tiempo hay gente que ha perdido el temor de Dios en su corazón. Hay gente que interiormente no le preocupa vivir para agradar a Dios. Y por eso decíamos, y esto es lo que estamos tratando de introducir, el libro de Génesis, cuando el hombre peca, dice que Adán se esconde de Dios porque tiene miedo. Es decir, su pecado le repugna en la conciencia la situación en la que se encuentra. Siente vergüenza, siente culpa y por eso se aleja de Dios. Hay un arrepentimiento imperfecto. Sin embargo, esto va a servir para ser consciente de que lo que ha hecho no es agradable a Dios. Hermano, cuando tú vivas en fornicación y no te preocupe confesarte, es porque perdiste el temor de Dios. Cuando tú vivas mintiendo y lo veas como algo normal, es porque perdiste el temor de Dios. Cuando tú vivas estafando a los demás o maltratando a la gente y luego viniendo a los cursos como si nada pasara, hablando mal de tu prójimo o mirando a una mujer o a un hombre de manera impura estando tú casado, es porque perdiste el temor de Dios. Y por eso nuestro respeto a Dios puede ser simplemente un respeto exterior, de voy a mi grupo, de voy a misa, de rezo el rosario, pero en mi corazón no me convierto para agradarle. Por eso en el Antiguo Testamento Dios permite esta pedagogía, que el hombre le tenga miedo. Que el hombre le tenga miedo, porque ese miedo va a provocar que en el corazón del hombre se genere un respeto hacia Dios y una disposición para hacer su voluntad. Pues es en ese sentido lo que nos enseña el libro de Levítico, que es el libro moral del antiguo Israel. Y nos enseña lo siguiente: tú crees en Dios, honra a los ancianos por temor a Dios. Tú de pronto no le hagas el mal a tu prójimo por temor a Dios. Y se nos dice lo siguiente, que por ese miedo a Dios, por ese temor a Dios, el hombre tiene que verse movido a obrar de manera honesta y sincera delante de Él. El hombre que reconoce a Dios tiene que sentir necesariamente temor ante Él. Hermano, dice la Escritura en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan ante la divina presencia de Dios. Y dice la carta a los Filipenses que ante el nombre de Jesús se doblan rodillas en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Qué significa esto? El hombre que reconoce a Dios
tiene que sentir temor ante Él, de forma que ese temor le lleve a comportarse de manera justa, de manera honesta, le lleve a comportarse en fidelidad y en obediencia. Amén. Génesis capítulo 22, versículo 24, dice, Génesis 22, 24, dice la Escritura: los que estáis por Yahvé, es decir, los que están por Dios, aquellos que respetan a Dios, que reconocen su gloria y su dignidad, dice la Escritura, los que estáis por Yahvé, alabadlo. Estirpe de Jacob, respetadlo, temedlo, estirpe de Israel. Entonces, hay una exhortación en este salmo, que aquellas personas que están por Dios, que aquellas personas que reconocen a Dios como su Dios, dice la Escritura, tienen que alabarlo. Amén. Amén. Dice la Escritura, tienen que respetarlo. Amén. Y dice la Escritura, tienen que temerlo. Por eso, hermano, entre el temor de Dios, la fe y la obediencia hay una estrecha relación. Yo no puedo desarrollar la fe si no tengo temor de Dios. Y no voy a desarrollar mi fe si no soy obediente. Porque el temor de Dios me lleva a crecer en la fe, en el respeto a Dios. Y esta fe se manifiesta a través de la obediencia. A través de la obediencia. Por eso, en ese pasaje tan conocido para nosotros, el sacrificio de Isaac, en Génesis capítulo 2, versículo 22, Génesis 22, versículo 11, Génesis 22, versículo 11, escucha bien lo que dice la Escritura. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo único. En este texto se nos muestra que Dios pone a prueba la fe de Abraham. Dios pone a prueba la fidelidad de Abraham y le pide que sacrifique a su hijo. Y acá se conjugan estos tres elementos: el temor a Dios, la fe y la obediencia. Y es en ese sentido que tras la prueba, Dios reconoce en estas palabras del ángel que Abraham es temeroso de Dios. Amén. Hermano, yo delante de Dios quisiera preguntarte: ¿tú eres temeroso de Dios? Y para tú contestar a esta pregunta, te pediría que mires tu vida. Si tú vives de manera honesta delante de Dios, si tú corriges tus pasos delante de Dios, si te apartas del pecado delante de Dios y si buscas vivir una vida agradable delante de Dios. Porque decir ser temeroso de Dios y tener una vida que no sea agradable a Dios es incongruente. Por eso en nuestro tiempo tú puedes tener cristianos que pueden vivir su fe a su manera, porque en el fondo están distantes de Dios y no se acercan por miedo a que Dios les cambie los planes de su vida. Amén. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7, Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos enseña que el temor a Dios nos ayuda a desarrollar una relación personal con Él. El temor a Dios nos ayuda
a desarrollar una relación personal con Él. Por eso dice la Escritura, Proverbios 1, voy a leer desde el versículo anterior, desde el 5 hacia adelante, dice: el sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora, te explico acá por qué el temor de Dios o el temor a Dios ayuda a desarrollar una relación personal con Él. Porque no se puede uno relacionarse con Dios y tener una relación profunda sin respeto, sin reconocer su gloria, su majestad y su dignidad. Isaías, que tiene una contemplación mística, tiene un arrobamiento y en el cielo contempla que Dios no solo es santo, es el 3 veces santo. Por eso es que le llamamos el Santísimo. Y en el libro de Apocalipsis, cuando se proclama la gloria de Dios, todos en el cielo están rostro a tierra, proclamando que Él es santo, santo, santo. Amén. Entonces, acá viene el punto. Si no hay respeto a la dignidad y la gloria de Dios, si no hay un temor reverencial, no se puede desarrollar una relación profunda entre Dios y el hombre. Amén. Por eso es que el hombre se vuelve sabio cuando comienza a temer a Dios. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. Conocer al santo es inteligencia. Entonces, acá se nos muestra que en estas 7 dones, pronto que nosotros hemos recibido de nuestro bautizo, se acrecientan y tienen su punto de partida en el temor de Dios. Se nos habla del temor de Dios y de la sabiduría, el primer don y el último don. Y para como una escalera de subida hacia una vida más plena, se dice que el primer peldaño en la vida espiritual tiene que ser el temor de Dios. Amén. ¿Claros hasta acá, hermanos? Seguimos avanzando. Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. En este pasaje se nos va a hablar de qué trata el temor a Dios, se nos va a decir hacia dónde nos debe llevar el temor a Dios. Atención, Proverbios 8:13. El temor de Yahvé odia al mal. Aborrezco soberbia y arrogancia, mal camino y lengua falsa. ¿A qué nos tiene que provocar o hacia dónde nos empuja el temor a Dios? Dice la Escritura: aborrecer el mal. Hermano, y si yo veo normal ver pornografía porque la carne es débil, y si yo veo normal criticar a la persona que puede estar a mi lado, humillar o maltratar, estafar o robar o mentir, es porque en mi corazón no hay reverencia a Dios. ¿Claros hasta acá? Mira lo que dice este texto, que es importantísimo. El temor de Yahvé odia el mal. Es decir, el temor de Dios en mi corazón me lleva a detestar el mal, me lleva a odiar el mal, me lleva a rechazarlo y me lleva a combatirlo. Me lleva a combatirlo. Por eso la persona que vive con temor de Dios, la persona que vive con temor de Dios, dice la Escritura, que va a tener una vida larga y se va a saber conducir en la vida. Va a vivir bien. Y eso lo encuentras en Proverbios 10:27, Proverbios 10:27 y Proverbios 19:23. Ahora, hermanos, atención, que acá llego al punto al que quiero llegar antes de hacer oración por ustedes. Un día alguien me dijo: hermano, ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios que da miedo, que da pavor. Hermano, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, por si acaso.
No es que Jesucristo haya bajado la valla. No es que Jesucristo haya dicho, por si acaso, la puerta de ingreso a los cielos es una puerta ancha, que dijo, el camino es angosto. El que lleva la salvación es angosto y el que lleva la perdición es ancho y pocos son los que dan con él, dice. Y ahora escucha a este Señor nuestro, en esa misma línea de la enseñanza del temor de Dios del Antiguo Testamento se mantiene Jesús. En esa misma línea. Y escucha bien, dice en Mateo 10:28. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué dice el Señor? Es decir, la gente te puede hablar mal, la gente te puede dañar, la gente incluso hasta te puede hacer algo en contra de tu salud física, en contra de tu vida. ¿Y qué te dice el Señor? A ellos no les tengas miedo, ¿ah? Y de pronto alguien que puede quitarte la vida te genera miedo, ¿o no? Yo oré un día por un sacerdote que intentaron matarlo y entró en una crisis de nervio terrible. Claro que te genera pánico. Y mira acá el Señor lo que dice, la fuerza de su mensaje, no le tengas miedo al que te puede matar. ¿Sabes a quién le tienes que tener miedo? Te va a decir el Señor. Aquel que puede agarrar tu cuerpo y tu alma y echarlo en el infierno. Tremendo lo que dice Jesús. A ninguno de acá le tengas miedo, dice el Señor. Tenle miedo a Dios, porque tú no sabes ni el día ni la hora y Él puede agarrar tu cuerpo y tu alma y echarla en la ajena, en el fuego eterno, en el fuego que no se apaga. Amén. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien, dice el Señor, al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. Es decir, fíjate tú, Jesucristo no está atenuando el mensaje, no lo está atenuando el Señor, sino al contrario, le da firmeza y lo direcciona en una cosa: no puedes tú vivir sin temor de Dios. Porque en un primer momento, hermano, que tengas miedo a condenarte eternamente, eso te va a ayudar a que busques salvarte. ¿Me dejo entender acá? Hermano querido, a veces a mí me ha tocado ir a los hospitales a orar por gente que está agonizando varios días, varias semanas, varios meses, y después de orar se mueren al ratito. Se mueren al ratito. Yo hoy día me toca orar por ustedes. Bendito sea Jesús que han venido más. Y sobre todo por los últimos que han llegado. Nos toca orar por ustedes. Y si hoy día te mueres, hermano, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Porque un día una señora agarró y me dijo: uy, hermano, ojalá que mi marido se salve. Mi marido ha sido borracho, sinvergüenza, sacahueltero, pegalón, 800 hijos por todo. Ojalá que se salve, hermano. Yo oro por su salvación. ¿Y quién eres tú?, le dije a la hermana, para juzgar en la posición de Dios, este se condena o este se salva. ¿Quién eres tú? A lo mejor Dios ya le perdonó sus pecados porque ese hombre se arrepintió. Porque ese hombre se arrepintió. Y a lo mejor a ti no te los perdona por tu corazón resentido. Porque ese ojalá significa que aún guardas venganza en tu corazón. Hoy día te mueres, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Por un momento de placer, por la flojera de no irte a confesar, por la desidia de no ordenar tu vida, te puedes ir toda una eternidad sin Jesús. Yo tuve 2 experiencias muy dramáticas de este tipo, que me invitaron un día a orar por una persona. No me dijeron que estaba agonizando, me dijeron nada más que tenía cáncer. Una persona en Chacarilla, una casa impresionante. Y cuando llegué a la casa de esta mujer, una casa gigantesca, a la hora que entro a su dormitorio más grande que mi departamento, hermanos, gigantesco el dormitorio. Y a la hora que entré, rechinaba sus dientes. Inmediatamente vino a mi mente ese texto: allá en la ajena será el llanto y el rechinar de dientes. Hermano, cuando le tomé de la mano para orar por la persona, el Señor en ese momento me permitió ver
toda su vida. Adulterio, fornicación, brujería, envidia, celos, etcétera, etcétera. Y no llevaba a su familia un sacerdote para que le confesara. Yo le pedí a Jesús que no se muriera sin confesión. Oré por sus pecados. Hermano, salí de la habitación y murió a la hora, sin confesión. Sin confesión. Otro día, en una peluquería, estaba pues cortándome el cabello. El que cortó el cabello era una persona con problema de identidad sexual. Entonces no había nadie en el lugar. Le dije, vamos a conversar. Yo soy misionero, le dije, y no hay nadie acá, así que esta es oportunidad para que tú escuches el evangelio. 2 horas y media le hablé al tipo. 2 horas y media. Él me dijo, hermano, es que aceptar lo que tú me dices, me dice él, sería aceptar que he vivido mal toda mi vida. Y eso es duro. Ok. Le dije, mira, nosotros vamos a hacer un evento tal día en tal lugar, que era cerca de la peluquería donde estaba este tipo. El día del evento, que era a las 2 semanas, pasé por la peluquería para ver si el tipo quería ir al evento. Hermano, había fallecido del día que conversó conmigo al día siguiente. Y yo le pido al Señor misericordia, misericordia. Y es que el punto es que no entendemos lo que dice Jesús. No le tengas miedo al hombre. Tú le tienes miedo a tu marido, le tienes miedo a tus hijos. Ay, se vayan a molestar, entonces mejor le hago bien la comida. Le tienes miedo a todo el mundo, a tu hermano de comunidad, le tienes miedo a tu párroco, a la hermana del grupo que es media cargosita, le tienes miedo a todos. ¿Y a Dios? ¿Y a Dios? Y dice el Señor, no le temas a los hombres. ¿Y un hombre te puede dañar o no? ¿La persona que amas te puede herir el corazón o no? Claro que sí. Y eso duele, pero dice Dios, a él no le temas. No le tengas miedo a de pronto si alguien en la calle te roba, no le tengas miedo a él, no, a ellos no le tengas miedo. Y si te asaltan y te matan, tampoco le tengas miedo. Dice el Señor, témele más bien a aquel que puede agarrar tu cuerpo y tu alma y echarla en la ajena. La ajena, en el pensamiento judío, es un lugar en donde el fuego no se apaga y siempre se echan cosas para ser quemadas. Y mira lo que dice el Señor, que puede agarrar tu cuerpo y tu alma y echarlo ahí. Por eso el don de temor de Dios no solo es principio de sabiduría, sino que nos enseña a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Hoy día te mueres. ¿A dónde te vas, hermano? Así de dramática es nuestra vida. Pues bien, con todo lo que hemos dicho, más tuviera que decir del temor de Dios, pero me gana el tiempo y mi interés es orar por ustedes, a ver qué sale en la oración. A lo mejor me toca orar por ti y ahí quedas, hermano. ¿Quién sabe? ¿No? Con gusto voy a orar. Con gusto. Con gusto. El evangelio que hemos leído en el comienzo nos presenta a 2 ladrones crucificados, dice Lucas, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Amén. Atención a esto, presta mucha atención. Hay 3 crucificados. Hay 3 crucificados, pero no todos están en la cruz por la misma situación. No todos han cargado esa cruz, no todos están enfrentando la muerte por la misma situación. Amén. Ahora, qué importante es entender esto. En la vida hay gente que sufre porque se lo merece. No te gustará escucharlo, pero hay gente que sufre porque se lo merece, dice la carta de Pedro. Hay unos que sufren por ser justos, y alabado sea Jesús, si tú sufres por justicia, pero si tú sufres porque te lo mereces, es decir, tú no fuiste buen padre, no esperes que tus hijos sean buenos contigo. ¿Me dejó entender? Fuiste una persona avariciosa que a nadie ayudó. No te quejes cuando no tengas que comer. Es decir, hermano, lo que tú has sembrado, vas a cosechar. Si tú no sembraste amor, paz, si tú no sembraste amistad, si tú no sembraste verdad, si no sembraste alegría, no esperes cosecharlo. Por eso es que hay una ley espiritual de la siembra y la cosecha. Yo no puedo ir al campo de mi vida a reclamar higo cuando he sembrado abrojos. Y es en ese sentido que el texto que se nos presenta tiene este carácter. Mostrarnos que Dios es justo. ¿Y de qué trata la justicia?
darle a cada cual lo que se merece. ¿Qué te mereces tú por la vida que has llevado? ¿Qué te mereces tú por cómo criaste a tus hijos? ¿Qué te mereces tú por cómo fuiste esposo, por cómo fuiste esposa? Dios no te va a dar algo que no te merezcas, te da lo que te mereces y eso es justo. Y por eso en la vida hay gente que sufre y dice a Dios, ¿por qué a mí? Y Dios te dice, mira tu vida, mira tu vida. Es consecuencia de lo que has vivido. Mira tu existencia. ¿Has vivido toda tu vida sin temor de Dios? ¿Has vivido toda tu vida haciendo lo que se te ha dado la gana? Y aún estando en la iglesia sigues haciendo lo que se te da la gana. Pues mira tu vida. Y se nos presenta este hermoso pasaje que es uno de los que a mí más me encanta y más me gusta enseñar. Acá voy a resumírtelo, lo que yo he dado, hermano, un retiro de 5 días, solo con este pasaje. Acá te lo resumo. 3 crucificados y 2 ladrones, 2 malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda, nos dice la Escritura. Y nos dice que uno de los ladrones comienza a hablar. Según la tradición, este ladrón se llama Gestas, el ladrón malo. Y dice, uno de los malhechores colgado le insultaba. Mira lo que dice Lucas, que uno de los malhechores insultaba a Jesús. ¿Qué hacía uno de los malhechores? Fuerte, ¿qué hacía? Fuerte, ¿qué hacía? En paréntesis, hermano, yo hoy día en mi oración personal me toca estudiar el libro de Apocalipsis en los últimos capítulos. Y en los últimos capítulos de Apocalipsis se nos muestra el día terrible de Dios. El día del cual habla Amós, el cual habla Sofonías y cual habla Jesucristo en el discurso escatológico del fin del mundo. Y dice de que el hombre va a ir siendo exterminado poco a poco para ver si los que quedan en la tierra, dice, se arrepienten. Y dice el ángel, y no se arrepintieron, sino que siguieron ofendiendo a Dios. Y dice que venía una desgracia y otra desgracia, y dice el ángel, y no se arrepintieron. Ahora quiero que escuches bien esto. Dice Lucas, y mira cómo introduce este pasaje de la crucifixión. Uno de los ladrones insultaba a Dios. Lo que sigue a continuación, y nos narra Lucas, yo te reto a que encuentres en dónde está el insulto, porque yo no le veo. No le veo. Fíjate tú bien. Fíjate tú bien, dice. Uno de los malhechores colgado le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. ¿Dónde está el insulto? Oye, ¿cuánta gente tenía dudas de si Jesús era el Cristo? Juan el Bautista lo tuvo. Juan el Bautista lo tuvo y mandó a sus discípulos a preguntar, ¿tú eres el Cristo, el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otros? Y Juan recibió una respuesta de parte de Jesús. Díganle a su maestro, le dijo Jesús a los discípulos de Juan, lo que ven y lo que oyen. Este hombre, ¿qué le pide a Jesús? ¿Qué le está pidiendo a Jesús? Concretamente, ¿qué le pide? Sálvame, Señor. ¿Dónde está el insulto? No hay una palabra que nos diga a nosotros que este hombre está con su boca y con su actitud insultando a Dios. Pero Lucas no nos los muestra en este hombre. Es más, si tú te fijas bien, este hombre terminó su oración y su petición. ¿Y qué hizo Jesús? Nada. Se quedó callado. Y eso debe examinar nuestro corazón. ¿Por qué a veces Dios no nos habla? ¿Por qué a veces Dios, ese poder salvífico, no se vuelve efectivo en nuestra vida? ¿Por qué a veces Dios guarda silencio? ¿Y sabes qué es lo que se muestra a continuación? Dice la Escritura. Después de que el ladrón Gestas dijo esto, Jesucristo no le dijo nada. Su silencio, mejor dicho, no es que no le haya dicho nada. Jesucristo le contestó con su silencio. ¿Has escuchado esa frase? ¿Interpreta mi silencio? A veces también Dios nos la da. Interpreta su silencio. Y dice la Escritura que el otro ladrón crucificado a su lado, conocido como Dimas, el ladrón bueno, dice, pero el otro le increpó, ¿es que no temes a Dios? ¿Qué le dijo el otro ladrón? ¿Qué le dijo el otro ladrón? Oye, hermano, qué impresionante este pasaje. Pregunta,
no tienes temor de Dios? Cuando tú te acercas a orar, cuando tú te acercas a reclamarle a Dios que salve tu matrimonio, cuando tú lo malograste. Cuando tú te acercas a reclamarle a Dios que salve a tus hijos cuando tú los corrompiste. Cuando tú te acercas a Dios y pedirle que te sane cuando tú no cuidaste tu cuerpo. ¿Con qué actitud te acercas? ¿Exigiéndole algo a Jesús? ¿Creyéndote tú merecedor de algo? Porque probablemente tus palabras y tus gestos no son los que generan una ofensa a Dios, sino la actitud irreverente con la que te acercas. La actitud irreverente. Y es que en nuestro tiempo, hermanos, y acá hay un problema y no me meto nada con los músicos, pero se humaniza mucho, o se enfoca mucho la humanidad de Jesús. Y nos olvidamos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y a veces cantamos esta canción, es mi amigo, Jesús sí es tu amigo. Ok, pero murió en la cruz por ti y murió por tus pecados para que dejes de pecar. Sí, es tu amigo y te ama y puedes cantar un montón de esas cancioncitas medias cariñosas en donde solo se enfoca un aspecto de la gloria de Jesús, su humanidad. Pero su divinidad, ¿qué significa? Que asumió tu pecado para clavarlo en la cruz. Y dijo el Señor a la adúltera, no peques más. Y le dijo el Señor al paralítico, 38 años, le dijo, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Entonces, a veces, hermano, nuestra actitud es ofensiva a Dios cuando es irreverente. Cuando es irreverente. Amén. Mira lo que dice. ¿Es que no temes a Dios? Tú que sufres la misma condena y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. Mire el otro ladrón. Bendito sea Jesús. Los dos son ladrones. Los dos han vivido sin temor de Dios. Los dos han fallado a la ley civil y a la ley de Dios. Pero un ladrón está mirando al crucificado y mirándolo al crucificado le entra el arrepentimiento. Y mirándolo al crucificado entiende la maldad de sus actos y dice abiertamente, me merezco lo que me pasa. Hermano, ¿tú puedes decir eso? ¿Mereces que tu mujer se fuera de la casa por cómo tú la trataste? ¿Mereces que tus hijos se hayan olvidado de ti por cómo tú los trataste? Mientras tú sigas en tu mente pensando que eres víctima, como el ladrón malo, nunca alcanzarás la salvación de Dios. ¿Me dejo entender? El otro ladrón, yo soy víctima de la sociedad, una sociedad injusta. Yo cuántas veces he escuchado cuando me ha tocado predicar en la cárcel, hermano, es que esa persona no se dejó robar y lo tuve que matar. Claro, así suena de ridículo. Pero ¿cuántas veces tú le has dicho al padrecito, es que mi hijo me desespera y por eso le pegué? Es lo mismo, es lo mismo. Justificas la maldad de tu acto en el otro. Y no hay un mea culpa, no hay un reconocimiento de mis faltas, de mis errores. Y por eso, hermano, Jesucristo no responde. Porque tú y yo no decimos, me merezco, Señor, lo que me está pasando. Un día una persona quiso tentar a Dios conmigo. Dos personas, dos testimonios te cuento. El primero, que estábamos en Chiclayo, terminé una jornada con Gloria Polo que se hizo por allá y estábamos conversando con la hermana en la casa donde nos hospedábamos. Y en ese momento nos siguió una persona. Yo pensé que quería hablar con Gloria porque era la persona conocida en el lugar, ¿no? Entonces me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Yo le dije, a ver, siéntese. Y delante de la hermana comenzamos a escucharla. La hermana decía, hermano, pienso en matarme, pienso en suicidarme porque mi vida es una miseria, mi vida es esto, mi vida es lo otro, me ha ido mal en la vida, me ha ido mal acá. Hermano, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y yo le hice una pregunta, hermanita, en mi corazón yo siento preguntarle, ¿usted le robó a su padre en su negocio? Y me quedó mirando. Hermanita, ¿acaso usted no fue al brujo en esta semana? Y la chica agarró, se paró y se fue. Por eso la pregunta, ¿acaso no temes a Dios? Otro ejemplo.
Un amigo tenía un problema de gastritis crónica, un montón de problemas. Entonces el hermano me dice, hermano, que me duele mucho y que aquí, que allá, ¿puedes orar por mí? Ok, hermano, comienzo a orar por él y el Señor me dice, dile que no me tiente. Así me dijo el Señor. El médico le ha dicho que deje de comer ciertas cosas y él no quiere. Entonces yo se lo dije al hermano. Le dije, hermano, hasta cáncer te va a dar comiendo así. Entonces, ¿tú quieres sanarte para seguir manteniendo tu vida? Ese es el punto del temor de Dios. Entonces, este pasaje es precioso porque muestra a un ladrón que en el último día de su existencia, y ojalá que tú tengas esa oportunidad, que estando agonizando le digas al Señor, Señor, perdóname todos mis pecados, y no pudiste decírselo. No pudiste. Que digas, oigan, tráigame un sacerdote urgente y en el camino te moriste. Entonces, mira este ladrón, le dice a su compañero, esa cruz que tú has cargado, te la mereces. Te mereces la humillación que estás sufriendo. Te mereces la muerte que vas a padecer por cómo has vivido. Así de sencillo. Y es en ese sentido, hermano, que el temor de Dios nos tiene que llevar a nosotros a pensar, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Porque soy inocente? ¿Porque soy víctima? ¿Porque nada malo he hecho? ¿Porque yo le he hecho bien a todo el mundo? Porque hay veces que la gente dice, yo no le he hecho mal a nadie, pero pregúntate a quién le has hecho algún bien. ¿A quién le has hecho algún bien? ¿Acaso ayer no enseñábamos también que ante la parábola de los talentos el Señor no le decía al siervo que escondió su talento, siervo malo y perezoso? Es decir, si tú no has pasado por la vida haciéndole bien a los demás, hermano, ¿para qué apuntas hacia el cielo? Estás apuntando a la tierra nomás. Por eso, hermanos, este pasaje nos habla del temor de Dios de cara a nuestra salvación. Donde hay temor de Dios hay arrepentimiento. Y en un primer momento, hermano, quizás ese arrepentimiento es porque tengo miedo al infierno. Y un día alguien me dijo, hermano, es que, y si ese arrepentimiento es solo porque tengo miedo al infierno, porque la santa dice, ni me mueve el infierno, ni el cielo deseado. Sí, pero ella es santa, pues. Tú no. A ti por lo menos que te mueve el miedo a condenarte eternamente. ¿Y por qué te digo esto, hermano? Porque tal conmoción de conciencia. Un día me voy al hospital de la policía y había una viejita. Las viejitas siempre son buenas, ¿ah? Siempre son buenas, nunca tuvieron vitalidad, nunca se equivocaron en la vida y su cabecita canosa puede a veces confundirte. Entonces la hija me decía, hermano, mi mamá no se quiere confesar. Ella está para el otro lado, no se quiere confesar. Tú tranquila, hija, le dije, le voy a hablar del infierno durante 3 horas. Hermano, pum, me encerré con la viejita, pim, pam. Hermano, quería pararse, parece, véngase acá. A las 2 horas me decía, hermano, quiero a sacerdote, todavía no he terminado, le dije. Terminé de hablar con ella, hermano, y mandó a pedir un sacerdote. Y tú sabes, 7 abortos. Le sacó varias veces la vuelta a su marido con sus primos. Pero, es como que ya fue hace tiempo y ya pasó, pues, ¿no? Ya pasó, pues. Tú lo habrás olvidado. Pero pecado no confesado, pecado no perdonado. El catecismo de la Iglesia Católica, porque acá alguno dirá, hermano, ¿por qué terrible tu charla? Me has metido miedo en vez de sanarme de los miedos. Esa es la idea, hermano. Esa es la idea. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1453. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1453. Escucha. Tal conmoción de la conciencia, es decir, la atracción, cuando tenemos miedo a condenarnos, puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de gracias y la absolución sacramental. ¿Qué dice esto? No importa que te mueva el miedo al confesionario, no importa, porque la salud que te va a brindar el sacramento va a producir en algún momento que tú hagas el salto del temor al amor. Por ahora, tu miedo será tu pedagogo, tu instructor, tu maestro en el respeto y la honra que se merece Dios.
Amén. Amén. Vamos a decir algo más. Dios quiere que por medio de ese sano temor, dice, por medio de ese sano temor, llevar las almas a la gracia de vivir en el amor. Es decir, ese miedo me llevará en algún momento a vivir en el amor. Amén. Amén. El sano temor al pecado conmociona, sacude la conciencia que fácilmente a veces se acomoda. Entonces, que el alma comience a moverse por el amor, movida primero por el temor. Por eso, hermanos, para terminar esta reflexión, esta pobre reflexión, es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Jesús es inmediata cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestras faltas, cuando reconocemos nuestro pecado. La respuesta del Señor es inmediata. Acuérdate de mí, le dice el ladrón a Jesús. ¿Y cómo Jesús se olvidaría de aquel que no se ha olvidado en ese momento de su vida de él? Por eso, hermanos, no seamos como el ladrón malo, no seamos como él. Vivir toda una vida sin temor de Dios, hacer lo que me da la gana sin tener a Dios presente en mi vida. No seamos como él. Seamos más bien como el otro ladrón, en donde hoy le digamos al Señor, Señor, yo me merezco todo lo que me ha pasado. Perdóname. Y con una actitud de arrepentimiento le pidamos que se acuerde de nosotros. Por eso, hermanos, es muy común que la gente se convierta en los últimos días de su vida, que los ancianos comiencen a ir a misa, comiencen a buscar un grupo. Es muy común, porque cuando uno aún tiene vida, cuando uno aún tiene vitalidad, uno se cree inmortal. Inmortal. Por eso, hermano, a la edad que te encuentres tú hoy día en este lugar, piensa que vives de cara a la muerte. Y para llegar al cielo, dice la Escritura, solo hace falta arrepentimiento. Arrepentimiento. Amén. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta santa noche, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar delante de ti, delante de tu gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tantas cosas grandes que haces tú en nosotros, por la oportunidad bendita de poder hoy escuchar tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por nuestra existencia, porque aunque nuestra vida sea una vida errante, Señor, una vida con tropiezos, hemos venido, Señor, estos días buscándote a ti y en ti buscando salvación. Porque Dios bendito, hemos reconocido y te reconocemos como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador, de quien depende total y exclusivamente nuestra vida. Te pedimos, Dios de bondad y de misericordia, que nos concedas hoy día la gracia que suplicantes te pedimos. Sana tú, Señor, la fuente de nuestros miedos. Sana tú, Señor, la fuente de nuestras heridas, de donde proviene nuestros más profundos temores. Sana tú, Señor, esa fuente de herida abierta, de donde provienen esos pensamientos limitantes, Señor, que nos impiden avanzar en lo natural y en lo sobrenatural. Te pedimos, Señor, que sanes toda imagen desvirtuada que tengamos nosotros de ti. Te pedimos, Señor, que todo trauma,
de donde nos provienen nuestros miedos, sea curado por tu amor. Te pedimos, Señor, que toda falta de amor de nuestros padres, toda falta de confianza de ellos, sea curada por tu amor y por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que toda nuestra experiencia negativa sea transformada por ti, para que veamos, Señor, nuestras crisis y problemas como una oportunidad de salvación. Sánanos, Señor. Expulsa de nosotros todo espíritu inmundo, todo demonio, todo espíritu del mal que perturbe nuestra mente y nuestro corazón. Libéranos, Señor. Libera nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Y tú que enviaste, Señor, a tus misioneros a predicar la buena nueva, Señor, y a curar a los enfermos, expulsar los demonios, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, te pedimos, Señor, que ese poder tuyo sea manifiesto en esta noche en medio de nosotros, para que creamos no en palabra de hombre, Señor, sino en el poder y en la manifestación de tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te sirvas de nosotros, suplicantes, para orar tú, Señor, en cada uno de mis hermanos, para que aquellos, Señor, que tengan poca disposición a perseverar, para que aquellos que tengan en su corazón poco entusiasmo para acercarse a ti, sean tocados y convertidos en su interior. Te pedimos, oh Dios de bondad, conforme dice la Escritura, que ahí en donde esté el Espíritu hay libertad. Espíritu de Dios, manifiéstate, liberando a tu pueblo cautivo, abriendo los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, encendiendo el corazón de los que están apagados. Fortalece, Señor, las rodillas vacilantes, las manos temblorosas, y concédenos la gracia, como dice el apóstol, de tener un espíritu de fortaleza y no de miedo, no de cobardía. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.